De patologías de tórax. Primero vamos a iniciar como que estuviésemos en el séptimo semestre. Yo sé que ya han visto rayos X, todo, ¿no? Pero lo vamos a hacer de pronto con mi metodología, ¿no? ¿Ya? En el cual ustedes tienen que dejarse llevar nomás, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, una rayos X de tórax o de pronto una tomografía es parecido a una foto. ¿Por qué? Porque ustedes ven una rayos X, digamos que eso es una foto. Cuando ustedes ven una foto, entonces lo que tienen que hacer o lo que van a hacer o lo que hacen es describir la imagen. ¿Ya? Describir la imagen es detallar las características que ustedes están observando en esa imagen. ¿Para qué? Para determinar de qué es lo que están viendo, qué es lo que tiene la foto, ¿no? Es igual que el rayos X y la tomografía. En este caso estamos viendo nosotros una foto, ¿ya?, que corresponde a una casa, ¿ya? Una casa de ¿cuántos pisos? De 2 pisos, ¿no? De 2 pisos. Tenemos aquí 3 ventanas, tres ventanas grandes, perdón, una ventana pequeña. Estas ventanas grandes y pequeñas están compuestas ¿de qué material? De vidrio, ¿no? ¿Cómo saben que es de vidrio si ni siquiera lo han tocado? ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya lo han observado. Solo observando la imagen pueden saber que se trata de un material de vidrio. Es lo mismo que observando una imagen en una rayos X de tórax pueden saber que es una neumonía, que es un absceso, un derrame pleural, etc., ¿no? Detrás de esta ventana, ¿qué cuarto hay? El dormitorio principal. ¿Cómo lo saben si no lo ven? ¿Por qué? Porque han tenido conocimientos previos. Igualmente sucede cuando vemos una neumonía, un absceso, un derrame pleural, hay conocimientos previos, pero desde el punto de vista anatómico, ¿no? De la patología o de la anatomía normal, ¿no? Bueno, detrás de esta ventana, ¿qué podría haber? Una sala, ¿ya? Una sala de recibir visitas, etc. Aquí tenemos una puerta. ¿De qué material es? De madera. ¿Cómo saben que es de madera si no han tocado? ¿Ya? Solo observando. Entonces, observando una imagen, ustedes pueden determinar que se trata de una telectasia, de una bronquiectasia, no solo observando, pero con el conocimiento previo que ya tienen acá, ¿no? El conocimiento previo viene de los semestres anteriores, ¿ya? De los años anteriores, ¿no? Entonces, nosotros mencionamos que esta imagen de aquí, para terminar, porque estamos describiéndola, ¿no? Para terminar, entonces es una casa normal. Ya una casa normal, una rayos X de tórax normal, una tomografía de tórax normal. En comparación a esta casa de acá, esta es una casa patológica, ¿sí? Es una rayos X patológica, una tomografía patológica. ¿Por qué? Porque en ese pulmón hay algo, una imagen que no debe estar normalmente ahí. Entonces es una casa patológica y no es una casa normal, ¿no? Patológica, ¿por qué? Porque esto no debe estar acá arriba, ¿no? Ni tampoco la lavadora encima del techo, ¿no? Igual es la tomografía. Aquí tenemos dos tipos de pacientes, ¿no? Paciente número 1 y paciente número 2. ¿Cuál es el paciente sano? ¿Qué número? 1. El 2 vendría a ser entonces el paciente enfermo, ¿ya? O la persona enferma, perdón, y la persona sana, ¿no? Por las características físicas, ¿no? Por la exploración física que ustedes hacen al paciente, ¿no? Igualmente nosotros podemos determinar viendo una tomografía normal y una tomografía patológica, una rayos X de tórax normal y una rayos X de tórax patológica. Entonces aquí tengo dos rayos X de tórax. 1, 2. ¿Cuál rayos X de tórax es patológico? La 2, correcto, porque nosotros observamos una imagen blanca a nivel de la base del tórax, ¿no? Del lado derecho, ¿no? Una imagen radiopaca, ¿no? En cambio acá, como ustedes ya conocen la característica de una rayos X de tórax normal, mencionamos que la 1 es normal y la 2 correctamente lo que ustedes mencionaron es patológico, ¿no? Vamos un poquito entrando a la parte de poco a poco a la rayos X de tórax normal o cierta característica propia que tiene cada rayos X de tórax, ¿no? Entonces podemos decir que la rayos X de tórax que tenemos al frente se trata de un paciente masculino o femenino. Femenino, correcto, ¿no? Por las sombras mamarias que presenta esta rayos X de tórax, ¿no? Y el siguiente paciente se trata de un paciente masculino, ¿no? Eso es por regla general, pero a veces no se cumple esa regla, ¿no?
Este paciente aquí puede ser un paciente femenino, de pronto lamentablemente sufrió una mastectomía bilateral o de pronto tiene las glándulas mamarias pequeñas, no son tan voluminosas, ¿no? Pero por lo general es una regla, ¿no? Una rayos X de tórax, ¿ya? Más que todo, como ustedes conocen, es la sombra del tórax del paciente o es la sombra del tórax de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la radiación penetra ya todo el tórax, lo atraviesa y va a reflejarse en la película. Por lo tanto, una rayos X no es el paciente, sino que es la sombra del tórax del paciente. Y nosotros tenemos que valorar, describir y diagnosticar patología o normalidad en una sombra, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que acostumbrarnos a eso, ¿no? Como en este caso, la mano vendría a ser el paciente en físico, en la exploración, y la sombra que refleja la mano vendría a ser la rayos X. ¿Ya? Todo lo que la rayos X tiene, o todo lo que observamos en una rayos X, es lo que tiene el paciente. Entonces aquí tengo el dedo pulgar, el índice, el medio, el anular y el meñique, ¿no? Entonces vendría a ser una sombra, ¿no? Entonces aquí tengo la rayos X de tórax, los pulmones del paciente, los emitoras, las costillas del paciente. No vemos al paciente, pero vemos la sombra del paciente que viene a ser lo mismo. ¿Ya? Ahí tenemos nosotros un objeto, ¿no? En este caso se trata de una silla que vendría a ser el paciente y tiene la sombra que vendría a ser la rayos X. Tengo otro objeto, otra silla y la sombra de la silla. ¿De qué material es esta silla? Plástico. De plástico, ¿no? Pero si no han tocado la silla, ¿cómo saben que es de plástico? Hay que tocarla. Pero también tenemos el sentido de la vista, ¿no? De la observación. Entonces decimos que es de plástico. ¿En dónde tendría que estar la luz? ¿Arriba, abajo, derecha o izquierda? Arriba, ¿no? Para que se proyecte la sombra detrás de la silla. ¿Ya? Entonces la sombra vendría a ser la rayos X. La silla vendría a ser el paciente, ¿no? No tengo al paciente, pero tengo dos sombras, ¿no? ¿A qué región del cuerpo corresponden esas sombras? A las manos, ¿ya? Sin tener al paciente sabemos que son las manos. Entonces, sin tener al paciente, sabemos que hay una neumonía, un neumotórax, un derrame pleural, atelectasia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ustedes tienen la ventaja que como están en la parte clínica, auscultan, percuten y ya más o menos se orientan con los datos clínicos del paciente, qué es lo que tiene el paciente. Tengo aquí una sola sombra, pero tres objetos. Puede haber una lesión con una sola sombra, pero puede tener algunas lesiones en una sola sombra, ¿no? Este es un juego de sombras, ¿no? ¿Qué es esto? Un cuento. ¿Qué cuento es? La Caperucita. ¿Cuál? Caperucita. La Caperucita, dicen. Si hemos tenido infancia. Bueno, la Caperucita, ¿no? Porque lo acá corresponde al sol, ¿no? Esto es, este es, y esto es un árbol, ¿no? Correcto. Todo objeto tiene sombra, ¿no? En este caso tengo la sombra del mono, del chancho, del gato, del caballo, ¿de quién? El gallo. Del gallo. Sin tener nosotros físicamente al gallo, podemos determinar que esa es la sombra del gallo. ¿Por qué? Porque tengo conocimiento previo. ¿Cómo sé que es una neumonía? ¿Cómo sé que es un broncoderrama aéreo? ¿Cómo sé que es un acceso? ¿Por qué? Porque hay conocimientos previos acá, ¿no? Conocimientos previos de anatomía y anatomía patológica, ¿no? Y sabemos la sombra que va a reflejar cada lesión. Lo mismo, ¿no? Toda la sombra de otros tipos de elementos que corresponden a rayos X, ¿no? Para realizar una rayos X, nosotros tenemos, como ustedes conocen, el tubo de rayos X. Se emite la radiación, en este caso de pronto hacia el antebrazo, hacia el abdomen. La película va a estar acá abajo, es decir, detrás del paciente o en contraposición al tubo de rayos X. Por lo tanto, la radiación penetra o atraviesa el cuerpo del paciente y proyecta una sombra, y que es la rayos X que se está obteniendo, ¿no? Entonces de pronto podemos ver, ¿no? Una rayos X de columna cervical en proyección lateral, una rayos X de abdomen en proyección AP
una rayos X de tobillo en proyección lateral de AP y una rayos X de tórax. ¿Cómo sabemos qué tipo de rayos X o en qué región se encuentra? Por el conocimiento anatómico, ¿no? Eso ya creo que lo conocemos, lo manejamos. Una rayos X en mano en proyección AP, una rayos X de tórax en proyección lateral, de cráneo en proyección lateral, y una rayos X de qué región del cuerpo? Antebrazo, ¿no? Antebrazo, en proyección AP. Cuando nosotros vemos rayos X, indistintamente que sea tórax, vamos a ver nosotros de pronto solo blanco y negro. Pero también hay una escala de blanco y una escala de negro, ¿no? Entonces hay ciertas características que diferencian a ciertas estructuras del cuerpo, ¿no? En este caso, el aire se va a ver de color negro, la grasa se va a ver de color gris, el líquido, el hueso, el metal, es de color blanco. Pero esos blancos son degradados, ¿no? El líquido de color blanco tenue, el hueso de color blanco macizo, es decir, más fuerte, y el metal va a tener un color blanco brillante, ¿no? Ya mismo vamos con los términos, ¿no? Aquí tenemos varios objetos en el cual se ha hecho la rayos X. Bueno, el más fácil de distinguir es el de aquí, ¿no? Vendría a corresponder a una llave. Lo blanco refleja que es la sombra de la llave, ¿ya? Es decir, que la radiación no ha logrado atravesar la llave, es una sombra. ¿Qué es lo que ha logrado atravesar la llave? El agujero, ¿ya? El orificio, ¿no? Lo negro. O sea, todo lo blanco es lo que la radiación no logra atravesar o no logra atravesar fácilmente. Entonces proyecta una sombra, ¿no? En este caso, de pronto si yo coloco mi mano en el proyector, entonces va a generar una sombra, ¿no? La luz del proyector no puede atravesar la mano, por lo tanto genera una sombra. Entonces la sombra es la rayos X, es decir, todo lo que la radiación no logra atravesar forma una sombra, y la sombra se la va a ver blanca, ¿no? Blanca, en este caso la llave, tengo acá, ¿qué es esto? Monedas, otras monedas. ¿Cuántas monedas hay aquí? Que no son 3, 4. Entonces son 1, 2, 3, 4. En una sola imagen podemos tener varias lesiones, ¿ya? Son 4. Lo que logra atravesar fácilmente la radiación no genera sombras, ¿no? Este agujero, de pronto la billetera, ¿ya? Que no tiene una textura muy dura, que la radiación logra atravesarlo fácilmente, ¿no? Tengo otros objetos, ¿no? Una vincha de carpeta, pero aquí en la vincha de carpeta tengo dos tipos de colores blancos, ¿no? Uno más marcado y uno menos marcado. ¿Por qué? Porque la parte medial se suma la base y las cejas o las pestañas de la vincha, ¿no? En cambio, la parte lateral solo refleja la parte de los agujeros, ¿no? Tengo aquí un llavero, unas llaves. ¿Qué es esto? Un conjunto de grapas vistas por arriba, por abajo, derecha o izquierda, vista por abajo o por arriba, ¿no? Un grupo de grapas, ¿no? Bueno, ustedes sí lo reconocen, una afeitadora, esto es un clip. ¿Qué es esto? Un invisible, ¿no? Invisible, ¿no? Si es invisible, ¿por qué lo vemos? Mi pregunta, no. Pregunto. Si es invisible, ¿por qué lo vemos? ¿Por qué se llama invisible? Porque es negro. Porque es negro y se cubre con el cabello, ¿no? Negro. Seguimos. ¿Qué es esto? Una grapadora vista por abajo, ¿ya? Vista por abajo. Ahí tiene dos tipos de densidades, ¿no? Un blanco más marcado en la parte central y hacia la parte periférica un blanco menos marcado, por la composición que tiene la grapadora, ¿no? El blanco menos marcado, ¿a qué corresponde? Al plástico, al caucho que va en la base de la grapadora. ¿Por qué va un caucho debajo de la grapadora? ¿Para qué? Para que no se deslice. Para que no se salgan los papelitos. ¿Ah? Bueno, para que no se deslice, ¿no? No se resbale, ¿no? ¿Qué es esto? Por esta tapita,
¿Qué tipo de frasco? Una crema, ¿no? Una pasta, ¿no? Entonces aquí está la tapa, que está aquí la parte de la crema ya está gastada y lo acá es aire, ¿no? Lo negro, ¿no? Y acá tengo hueso, ¿no? ¿De qué parte del cuerpo? De la mano, ¿no? Son las falanges de la mano. ¿Por qué no de los pies? Porque se reconoce anatómicamente que es de la mano, ¿no? Entonces tengo una rayos X de tórax, una rayos X de abdomen, una rayos X de tórax, tórax abdominal, de abdomen y también una rayos X de pelvis, ¿no? Esta imagen lineal que atraviesa la parte media del tórax, ¿a qué corresponde? A la sonda nasogástrica, ¿no? En el paciente adulto. Y si es un paciente pediátrico, ¿cómo se llama la sonda? Si en el paciente adulto se llama nasogástrica, en el paciente pediátrico se llama orogástrica, correcto. Por la vía de acceso, ¿no? De introducción, ¿no? Orogástrica. ¿Ya? Observen que la radiación no logra atravesar las costillas y por ende forman sombra el área cardíaca, las vértebras, las costillas, los huesos, ¿ya? La columna, el área cardíaca, ¿no? Es decir, todo lo blanco es lo que la radiación no logra atravesar y por lo tanto forma una sombra. Lo que logra atravesar fácilmente ahí es lo negro, ¿ya? ¿Qué es lo negro? El aire de los pulmones, el aire de los intestinos, del estómago, pulmones, etc. ¿Qué es esto? En el abdomen, un clavo. Esto acá, una moneda que está localizada justo aquí en este órgano. Más o menos, ¿en qué órgano está localizada esta moneda? Si estamos hablando que esto es el tórax y este es el diafragma y este es el abdomen, ¿en qué órgano está localizado? En el esófago. ¿En qué tercio? ¿En qué esfínter? Esofágico inferior o a nivel del cardia, correcto. Estas imágenes lineales que se encuentran aquí, ¿a qué corresponden? Los electrodos, ¿ya? Este paciente, ¿en qué área del hospital se encuentra? En cardio o en UCI, ¿no? Correcto. ¿Qué es esto? Una bala. ¿De qué calibre? ¿No? Bueno, el que estudia balística de pronto sí puede determinar que... Bueno, acá no se ve, pero hay una aguja, pero aquí tampoco la puedo visualizar. Tengo la terminología en cuanto a densidad. ¿Qué son los tejidos radiolúcidos o también llamados radios transparentes? Aquellos que la radiación no logra, perdón, lo que la radiación logran atravesar fácilmente, ¿ya? Los radiolúcidos, es decir, toda una imagen de color negro es radiolúcido y corresponde a aquellas estructuras donde la radiación logra atravesar fácilmente. Lo contrario sucede con los tejidos radiopacos, que poca o ninguna radiación consigue traspasarle. En este caso estaría lo que es hueso, tejidos blandos, etcétera, ¿no? Depende del tipo de composición. Aquí en el cráneo tenemos el hueso, que genera una sombra blanca radiopaca. Acá tengo en el macizo facial esto radiolúcido negro, que corresponde al seno maxilar, al seno esfenoidal, que tiene aire, a la rinofaringe, a la orofaringe, que contiene aire. Entonces son tejidos radiolúcidos, ¿no? Porque la radiación logra atravesarlo fácilmente porque están contenidos con aire. En cambio acá en el tórax tengo el pulmón derecho radiolúcido porque está lleno de aire, las costillas radiopacas, blancas, porque no logra atravesarse fácilmente la radiación, ¿no? Entonces, dentro de los términos tengo radiopaco y radiolúcido. Cuando vemos una imagen blanca, le llamamos radiopaco, y vemos una imagen negra, radiolúcido, ¿no? ¿Qué es lo blanco? Los huesos, los tejidos blandos, lo que es líquido. Lo radiolúcido, que es todo lo negro, corresponde al aire, ¿no? Aire en los pulmones, aire ¿en dónde? En la tráquea. En la tráquea, ¿ya? La tráquea que está centralizada hacia arriba, y aire ¿en dónde? En la cámara gástrica. Es decir, en una rayos X de tórax podemos encontrar aire en 3 lugares anatómicos, ¿no? Tráquea, pulmones y cámara gástrica, ¿no? Porque eso corresponde a una rayos X de tórax. La rayos X de tórax se toma en esta posición, en esta proyección, es decir, de espalda al tubo de rayos X, como ustedes ya saben, ¿no? Estoy sintetizando la parte del séptimo semestre, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿no? Se emite la radiación
atraviesa el tórax. Acá tengo el buque mural donde está el chasis con la película y se refleja la imagen hacia la película, ¿no? Después de pasar algún proceso químico, ¿no? O de pronto de informático, ¿no? Si es una rayos X digital, ¿no? Entonces, de atrás hacia adelante. Para una tomografía es lo contrario, ¿no? En la tomografía acostamos al paciente en decúbito dorsal para hacer una tomografía de tórax. Tengo aquí el gantry, el tubo de rayos X en la parte interna y va girando alrededor del paciente a medida que va avanzando o va ingresando en el gantry, ¿no? Y se van haciendo cortes totalmente axiales desde el punto de vista básico, ¿no? De esta manera, el paciente vendría a ser el círculo de color celeste, el tubo de rayos X comienza a rotar, emite radiación que atraviesa al paciente y hay un sistema de detectores que van a recibir esta información, entonces la van a transformar en imagen. Es más o menos como este molde de pan, ¿no? Si lo cortamos en rebanada, son varios cortes que se realizan en el tórax, ¿no? Y la imagen que se obtiene, vamos a observar que lo acá vendría a ser anterior del paciente, acá posterior en la imagen, derecha e izquierda del paciente, ¿no? Como en este caso, ¿no? Si cortamos al paciente, vemos todos los cortes desde el vértice hacia la base del hemitórax, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver en diferentes cortes diferentes tipos de estructuras anatómicas, porque no es el mismo nivel de corte, estamos atravesando varias estructuras anatómicas. Entonces tenemos que lo acá es derecho, esto es izquierdo, esto es anterior y esto es posterior. En la tomografía de tórax, los cortes van a ser 8 por 8, es decir, desde el vértice hacia la base del hemitórax. Ustedes van a recibir o van a obtener dos tipos de ventanas, la ventana mediastínica y la ventana pulmonar. No es necesidad que ustedes escriban ventana mediastínica y ventana pulmonar, solo tomografía de tórax sin contraste o de pronto lo quieren con medio de contraste, ¿no? Pero van a recibir estos dos tipos de ventanas, ¿no? Ventana mediastínica y ventana pulmonar. Cada una de las ventanas tiene sus ventajas propias para determinar algún tipo de patología característica, ¿no? Entonces tengo la ventana mediastínica y ventana pulmonar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con estas ventanas primero? Apropiarnos de manera visual de conocer, bueno, esta es ventana mediastínica y esta es ventana pulmonar, ¿no? La primera imagen de una tomografía es la guía de los niveles de corte del resto de imagen, ¿no? ¿Cómo se llama la primera imagen en una tomografía? Topograma, ¿no? Ya, topograma. La ventana mediastínica solo dibuja las estructuras del mediastino y de los tejidos blandos y se valora solo esas estructuras. La ventana pulmonar dibuja solo los campos pulmonares, el resto aparece como una sombra blanca, ¿ya? Solo dibuja los campos pulmonares. Entonces esa es la característica visual para empezar a apropiarse de cada ventana, ¿no? Ventana mediastínica y ventana pulmonar. En tomografía también tenemos los dos términos, ¿no? Todo lo blanco le vamos a llamar hiperdenso, esto es hiperdenso, 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 pero doctor, esto es blanco y este es un gris claro. Tienen que degradar el blanco, ¿no? Gris claro, gris menos claro y blanco, ¿no? Es hiperdenso. O el hipodenso es todo lo negro que podemos ver en una tomografía, tanto en ventana mediastínica como en ventana pulmonar. Lo hiperdenso vendría a ser los tejidos blandos, lo que es hueso, calcificaciones, infiltrado, sangre aguda. Lo hipodenso es todo lo negro, en este corresponde el líquido, depende del tipo de líquido, el aire de los pulmones y la grasa de los tejidos blandos, ¿no? Esto es hipodenso. Entonces, una rayos X de tórax, nosotros vamos a obtenerlo en un solo plano, un solo disparo de radiación y vamos a tener un solo corte o una sola imagen, ¿no? En este sentido, ¿no? En cambio, en tomografía se van a obtener varias imágenes desde el vértice hacia la base y vamos a obtener dos ventanas, mediastínica y pulmonar, y tenemos que valorar en cada una de las ventanas. La rayos X de tórax tiene que tener un tono de gris, ¿ya? Totalmente homogéneo y estándar. No puede ser como estos dos tipos de rayos X, ¿no? La número 1 y la número 2. La rayos X número 1 se ve muy pálida o muy brillante
¿ya? Y la rayos X número 2 se ve muy oscura o muy negra. Entonces son rayos X que no se puede valorar. Si hay una lesión ahí, no puedo valorar. O sea, no es para valorarlo, ¿no? No se puede valorar. Entonces decimos que la rayos X número 1 correspondería a una rayos X blanda y la número 2 correspondería a una rayos X penetrada. O de pronto le decimos aquí rayos X penetrada o quemada. ¿Ya? Esta sí, rayos X blanda o de pronto subexpuesta, ¿no? O de pronto, si hay una mala maniobra, porque al paciente se le tiene que decir en el momento que se le toma una rayos X de tórax que respire profundamente. ¿Para qué? Para que los campos pulmonares se insuflen, se llenen de aire y se pueda valorar mejor el resto del pulmón que está hacia la base, ¿no? Por lo tanto, la número 1 vendría a ser una maniobra correcta para tomar una rayos X de tórax, es decir, con el paciente respirando profundamente. Y la número 2 es una placa mal tomada. El paciente no respiró profundamente, ¿no? Es una placa mal inspirada, ¿no? ¿Por qué? Porque si no he respirado profundamente, acá tengo las bases pulmonares que no se ven porque no ha llenado totalmente el pulmón. En cambio, de pronto si hay una lesión en la base pulmonar del lado derecho, acá no la puedo valorar. ¿Por qué? Porque el paciente no ha respirado correctamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, estamos. Vamos a recordar algo de anatomía, ¿no?